para el adelanto de elecciones. Señor Villalobos, bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes. Por la invitación, un saludo a todos los televidentes de FPP. Señor Villalobos, bienvenido. ¿Qué significa esto? Es decir, para horas de la tarde están dejando nuevamente a reconsiderar que se adelante este pedido, que era, valga la redundancia, ¿no?, esta reforma constitucional para adelantar las elecciones. En tanto, ¿a qué tipo de escenarios nos enfrentamos? Bueno, preocupante lo que ha pasado. La mayoría de fuerzas políticas se han opuesto al adelanto de elecciones, salvo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, con todos sus integrantes y congresistas de diversas bancadas, pero en minoría. Solo han alcanzado un poco más de 40 votos y la mayoría se ha opuesto. Eso entrampa la salida a la crisis. Se ha presentado una reconsideración. Esperemos que se vote y se apruebe la reconsideración para que se apruebe en primera votación el adelanto de elecciones. Si eso no pasa, se tiene que votar el dictamen en minoría, porque hay un dictamen en minoría que propone el adelanto de elecciones, pero con Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente, si no me equivoco, y definitivamente esa propuesta tampoco pasaría, con lo cual el tema quedaría archivado y el Congreso tendría que encontrar la salida de si se presenta un nuevo texto sustitutorio que encuentre el consenso necesario y alcance los 87 votos. El Congreso ahora, en este momento, está en una situación delicada porque no han encontrado el consenso necesario para salir de la crisis aprobando el adelanto de elecciones. Y ante ese tipo de escenarios que usted nos señala, señor Villalobos, ¿cuántos días o cuál es el plazo más corto que pueda transcurrir? Porque mientras tanto continuamos todavía con las manifestaciones, con algunas carreteras que continúan varadas y pese a los llamados de calma, hay que ser sinceros, los enfrentamientos continúan y lo que se busca es ya justamente que esto cese. Sin embargo, tenemos esta respuesta desde el Congreso de la República. ¿En plazos de cuánto tiempo estaríamos hablando? Vamos a retomar más adelante la comunicación con José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Recordemos que hace Central de Informaciones vamos a retomar la comunicación que habíamos establecido con José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hablábamos acerca de lo que se ha votado hace poco, el proyecto de adelanto de elecciones, y la votación terminó con 49 votos a favor, 33 en contra, 25 abstenciones, y muchos de los congresistas en el hemiciclo hace instantes decían, ¿no?, esta es una decisión que le da una espalda al pueblo. Sin embargo, se ha dejado abierta la posibilidad de la reconsideración para horas de la tarde, y le preguntábamos además, señor Villalobos, quedaba pendiente la pregunta de los escenarios, pero también los plazos, es decir, qué tan pronto se puede ver esta reconsideración en horas de la tarde y qué otro tipo de situaciones podríamos tener tras ello. Joana, es complicado lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Porque si es que no se logra los votos para la reconsideración y luego se tendrá que votar el texto sustitutorio en minoría, que seguramente de todas maneras va a ser desaprobado, el Congreso quedará entrampado, porque para volver a aprobar o a discutir el tema tendrá que esperarse la siguiente legislatura, que empiece en otro año, con lo cual se correrán todos los plazos y definitivamente no podría haber elecciones en el 2023, sino indefectiblemente pasaría al 2024. Seguramente ese es el sentir de muchos de los congresistas, que por eso se han opuesto al texto sustitutorio que se ha sometido a votación, ¿no? Ahora, en el peor de los escenarios, digamos que ninguno termina siendo aprobado, estaríamos hablando que todo vuelve al inicio, es decir, elecciones recién hasta el año 2026. Bueno, podría el próximo año, en la que empiece la legislatura, tomarse los acuerdos para hacer una propuesta para recién recortar ahí el mandato, pero para el 2024, seguramente abril o después. Esta situación de hoy, lo que ha pasado, pone en riesgo definitivamente que se adelante prontamente las elecciones. Lo único que quedaría en este escenario es que la presidenta de la República, si decidiera renunciar al cargo, el presidente del Congreso tendría que asumir, y él sí de inmediato tendría que convocar a elecciones, y ya ahí de por medio no hay necesidad de que vote el Congreso, sino que el presidente del Congreso está obligado a convocar
elecciones de inmediato, y esas sí tendrían que ser el próximo año. Claro, pero significaría que Dina Boluarte, la presidenta, envíe un nuevo proyecto de ley al Congreso. No, o sea, No, sobre hay dos salidas. Si es que ahora Dina Boluarte, en función a que el Congreso no ha querido adelantar las elecciones, con lo cual va a seguir el problema y se lo van a achacar al gobierno, ella podría optar por renunciar a la presidencia, con lo cual le deja el problema al Congreso de la República, que es el que no le ha querido dar la solución, y ahí el presidente del Congreso tiene que de inmediato convocar elecciones, y las que sí tendrían que ser el próximo año. Esa, digamos, sería un camino, pero ella también ha señalado que la renuncia, por lo menos, no es algo que está en estos momentos como una de las primeras prioridades, sino también ella ha invocado al diálogo. Me da la impresión, ya esto a título personal, incluso que ella esperaba que la votación sea distinta en el Parlamento. Todos esperábamos que se apruebe, ¿no? Que se apruebe. En todo caso, si es que no lo logran aprobar y la presidenta va a seguir en el mando, vamos a tener que esperar a que el Congreso se ponga de acuerdo, pero seguramente ya no va a ser ahora, sino el próximo año, cuando empiece la legislatura en marzo. ¿La calle soportará eso? Hasta marzo. Vamos a ver qué pasa. Complejo. Es complejo. Muchas gracias, José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por estar con nosotros en Central de Informaciones.